Como decía, entonces, el día de hoy vamos a continuar bien con estequiometría, nuestra cuarta clase de estequiometría, donde vamos a hacer algunos repasos de conceptos claves de estequiometría. ¿Bien? Separé los ejercicios en dos tipos. El primer grupo corresponde a los ejercicios basados en el concepto de mol, como tal, que es conteo ya en partículas, moléculas, átomos o iones. Y un segundo que ya corresponde a concentración. ¿Bien? En este caso, bueno, mezclamos un poco de titulación, soluciones, gases, sólidos o líquidos. Ahí vamos a mirar qué tipo de ejercicios tenemos y vamos a dar solución entonces a todos ellos. Para el primer set, que es el conjunto de mol, voy a leerlos y después pasamos, como siempre, al cuadernillo de trabajo a dar solución. ¿Bien? Tenemos 3 ejercicios. El primero nos dice que tenemos cianuro de hidrógeno. Aquí aparece su fórmula química y su masa molar. Es un líquido, bueno, descripción, es un líquido incoloro, volátil, con olor a ciertos huesos de frutas, ¿cierto? Por ejemplo, los huesos del durazno y la cereza. Los huesos son las semillas. El compuesto es sumamente venenoso. ¿Cuántas moléculas hay en 56 miligramos de este cianuro de hidrógeno? ¿Cierto? ¿Qué es la dosis tóxica promedio? Esa es la primera pregunta que vamos a resolver. El siguiente ejercicio nos dice cuántos gramos de metano, su fórmula química y su masa molar, hay en 1.20 por 10 a la menos 4 moléculas. Y nuestro tercer ejercicio nos indica nos pregunta cuántos moles de sulfuro de sodio, que aquí aparece su fórmula química, corresponden a 2.709 por 10 a la 24 moléculas de ese mismo compuesto y cuántos moles de sodio existen en ese compuesto. Aquí vamos a recuperar algunos conceptos clave que hemos estado viendo con anterioridad. Bien, entonces vamos al cuadernillo de trabajo para dar solución a estos ejercicios. Tenemos el primero que nos hablaba del cianuro de hidrógeno, ¿bien? Donde toda la información respectiva al cianuro de hidrógeno aparece en el enunciado, que ya lo copié, que es este. Y entonces nos dice que empezamos con 56 miligramos de cianuro de hidrógeno. Bien. Decimos que 56 miligramos de cianuro de hidrógeno y nos preguntan cuántas moléculas componen esos 56 miligramos. Recordemos que para eso vamos entonces a pasar de miligramos a gramos, de gramos a moles, y ya con el concepto de mol usamos el número de Avogadro para contar cantidad de partículas, en este caso moléculas. ¿Bien? Decimos entonces que cada 27 gramos de cianuro de hidrógeno corresponden a un mol de cianuro de hidrógeno. Bien, verificamos unidades, miligramos de cianuro, perdón, aquí me salté un paso importante. No puedo pasar de miligramos a moles directamente, tengo que pasarlo a gramos. Entonces digo que 1000 miligramos de cianuro de hidrógeno corresponden a 1 gramo de cianuro de hidrógeno. Es decir, aquí estoy pasando de miligramos a gramos y ahora sí puedo verificar unidades. Ahora, con la masa molar puedo pasar de gramos a moles, ¿verdad? 27 gramos de cianuro de hidrógeno corresponden entonces a 1 mol de cianuro de hidrógeno. Verificamos unidades, gramos de cianuro con gramo de cianuro, y nos queda moles de cianuro. Y ahora, con el concepto de número de Avogadro o el concepto de mol, podemos contar cuántas partículas hay en esa cantidad. Y siempre sabemos nosotros, ¿cierto?, que 1 mol de cualquier sustancia, en este caso estamos hablando de 1 mol de cianuro de hidrógeno, tienen una cantidad específica que corresponden al número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23. Bien, en este caso estamos contando moléculas de cianuro de hidrógeno. Verificamos entonces unidades, de nuevo, mol de cianuro con mol de cianuro lo puedo cancelar, y obtengo mi resultado, ¿verdad? Aquí es un espacio muy corto, en moléculas de cianuro de hidrógeno, que es la unidad que me sobrevive después de todo mi factor de conversión. Y procedo, 56 por 1 por 1 por 6.022 por 10 a la 23, partido todo 1000 por 27. Bien, entonces en calculadora esto me dice que es 1.25 por 10 a la 21 moléculas. Bien. Si tratamos de razonar un poco sobre el ejercicio, vemos que 27 miligramos es 1 mol.
Es decir, que 27 miligramos, perdón, 27 gramos debería tener esta cantidad de partículas, ¿verdad? Como tenemos una cantidad muy menor a 27 gramos, deberíamos tener una cantidad muy menor a cantidad de moléculas. Es decir, pasamos de un número de por 10 a la 23 a un número mucho menor, que es por 10 a la 21. Es decir, que físicamente, al menos el ejercicio, tiene sentido. Así podemos entonces comprobar que lo que hemos hecho, por un lado, tiene sentido físico, y por otro lado, a través de las unidades, que tiene, bueno, que su desarrollo matemático es correcto. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, que a mí la calculadora me da por 10 elevado a la 22. Pero A ver, cuento. Voy a verificar. Es posible que haya escrito mal. Por 6.022, 10 a la 23, partido 1000 por 27. No, 21. Tiene que verificar, por favor, que está usando la tecla que se llama, perdón, en la calculadora hay una tecla que se llama EXP, ¿verdad? Y esa tecla EXP, normalmente en una calculadora, la escribe como E en la pantalla. Y entonces aquí ya usted agrega el número, que en este caso sería el 23. Y es completamente diferente a escribir por 10, ¿cierto? Alan, lo que sea. ¿Por qué? Porque aquí habíamos explicado anteriormente que el manejo de calculadora nos puede hacer cambiar en una unidad el exponente. Es importante tener en cuenta que se maneja de esta manera y no de esta. O también es diferente a usar el logaritmo inverso. El inverso del logaritmo que se obtiene con Shift y Log. Y esto en pantalla le aparece un 10 elevado a algo. Son conceptos diferentes y el que estamos usando es el de notación científica, que corresponde al primero. Cuando verifica esto, debe obtener 10 a la 21. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, espera, no cambie un poquito el problema. Estoy copiando el problema. Perdón, se desconectó esto. Ya. Y si no hay preguntas, entonces vamos a siguiente ejercicio, que nos indica a nosotros cuántos gramos de metano. Bien, aparece aquí entonces su fórmula química, su masa molar. Hay en 1.0 por 10 a la menos 4, 10 a la menos 4 moléculas. Bien. Entonces, para saber cuántos gramos, pasamos de moléculas a moles y de moles a gramos. Bien. Ese sería entonces nuestro camino para el factor de conversión. Iniciamos con 1.20 por 10 a la menos 4 moléculas de metano. Bien, y ahora usamos el número de Avogadro para pasar de cantidad de moléculas a moles. 6.022 por 10 a la 23 moléculas de metano. Bien, corresponden entonces a un mol de metano. Es decir, pasamos ya de moléculas a moles y ahora de moles a gramos usando su masa molar. Decimos entonces que un mol de metano tiene una masa molar de 16 gramos. Profe, eso dice 1,20 por 10 a la menos 4. ¿Qué pasa con el número? No lo escuché. Que ahí dice 1,20 por 10 a la menos 4. Sí, Ah, ya, que no lo veía bien. sí, 1.20 por 10 a la menos 4. Verificamos unidades. Bien, moléculas de metano, lo podemos eliminar, una multiplica y la otra divide, y lo mismo con la unidad de mol de metano. Entonces obtenemos nuestra respuesta en gramos de metano, ¿verdad? Y procedemos.
1.20 por 10 a la menos 4 por 1 por 16, todo partido el número de Avogadro por 1. Y esto nos da entonces a 3.19 por 10 a la menos 27. Bien. Entonces, si observamos, tenemos una cantidad muy pequeña de moléculas y por lo tanto su cantidad de masa de esas moléculas también tiene que ser muy pequeña. Bien. Entonces, físicamente físicamente el ejercicio tiene sentido. Bien, y además matemáticamente comprobamos que las unidades están bien transformadas. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta respecto al ejercicio? Profe, Sí. en la mayoría de ejercicios hay que pasarlo a mol para luego pasarlo a lo que nos piden. Sí, la mayoría en química se maneja mucho el concepto de mol y gracias al concepto de mol podemos entonces comparar, transformar, no sé, contar, etcétera, etcétera. El concepto de mol es lo que nos conecta a nosotros, el mundo micro, ¿cierto? De las partículas, moléculas, átomos o iones, con el mundo del laboratorio, que son gramos o miligramos. El mol hace siempre esa conexión. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no, procedemos al siguiente ejercicio. Y el siguiente nos dice a nosotros cuántos moles de sulfuro de sodio, aquí aparece su fórmula química, corresponden a 2.709 por 10 a la 24 moléculas de sulfuro de sodio y cuántos moles de sodio hay acá. Bien, entonces aquí voy a retomar un concepto que habíamos visto antes, ¿cierto? Esto es una molécula, ¿cierto? De sulfuro de sodio. Si hablamos a nivel ya de laboratorio, diríamos entonces que este sulfuro de sodio tiene un mol de sulfuro de sodio. Tenemos un mol de sulfuro de sodio y cuando separamos en sus átomos, ¿cierto? Miramos cuántas S, en este caso cuántos azufres hay dentro, y decimos que hay un mol de sodio. Y aquí decimos entonces que de azufre. Y de sodio decimos que hay 2 mol de sodio, es decir, la relación para este mol es de 2 y 1. Lo que aquí se llamaría una molécula de sulfuro de sodio contiene un átomo de sodio un átomo de azufre y 2 átomos de sodio. Bien, entonces, este tipo de división nos permite a nosotros contar también qué cantidad de materia hay en un mol de una molécula. En este caso serían iones sulfuro y iones sodio. Se escribiría químicamente de esta manera. Bien, pero escribir S o sodio también, dado que la naturaleza de la carrera no es química como tal, es correcto escribir solamente el elemento. Ahora nos preguntan entonces, ¿cuántos moles de sulfuro de sodio hay? Para dar respuesta a esto, pues por supuesto vamos a separar el ejercicio en 2 partes. Bien, como tenemos moléculas, de moléculas pasamos a moles, y de moles, estos son moles de sulfuro de sodio, y con estos moles de sulfuro de sodio podemos entonces saber cuántas moles de sodio hay. Bien, que ya vimos que la relación es de 2 a 1. El doble de moles de sodio por cada mol de sulfuro de sodio. Empezamos entonces con 2.709 por 10 a la 24 moléculas de sulfuro de sodio, ¿verdad? Y ahora pasamos a moles, haciendo uso del número de Avogadro. 6.022 por 10 a la 23 moléculas de sulfuro de sodio corresponden entonces a un mol de sulfuro de sodio. Verificamos unidades y hasta este punto entonces habremos dado respuesta a la primera parte. ¿Cuántas moles de sulfuro de sodio hay? Procedemos con calculadora y nos dice que esto es 4,5 mol de sulfuro de sodio. ¿Bien? Y aquí podemos dar respuesta de 2 maneras. La primera, sabemos que la cantidad de sodio es el doble, es decir, 4.5 por 2 sería 9.
ya sabemos que nos tiene que dar 9 la cantidad de moles de sodio. ¿Bien? Voy a resolverlo por el factor de conversión para ejercitar el factor de conversión y ver que efectivamente es 9. 4.5 moles de sulfuro de sodio es lo que tenemos, ¿verdad? Y cuando miramos o analizamos una molécula o una mol de sulfuro de sodio, vemos que dentro de ella existen 2 moléculas, en este caso serían 2 moles de sodio. Verificamos unidades, mol de sulfuro con mol de sulfuro de sodio. Obtenemos entonces efectivamente nuestros 9 moles de sodio. Entonces aquí queda demostrado que efectivamente es el doble a través de un factor de conversión. Bien. Por supuesto, los dos análisis son correctos, pero aquí, por efectos de la enseñanza, me remito al camino del factor de conversión. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, Sí. o sea, lo que usted hizo, ¿podría explicar lo que hizo? Porque entiendo la operatoria, pero no entiendo cómo lo que hizo, por qué hizo eso. ¿Qué parte? Por ejemplo, el 2,709 moléculas, Sí. ¿por qué lo pasó a molécula? No. Ya, tenemos esta cantidad de moléculas, ¿verdad? Y nos preguntan cuántas moles corresponden a esas moléculas. Y la única manera en la que yo puedo conectar moléculas, iones, no sé, átomos o cualquier partícula, pequeña, microscópica, ¿cierto? Lo puedo hacer con el número de Avogadro para obtener moles. ¿Bien? En el laboratorio es muy complicado contar cuántas moléculas, iones o átomos existe de algo, ¿verdad? Entonces, bueno, ya estudios anteriores demostraron que cuando se obtiene un mol de materia, corresponde al número de Avogadro. ¿Qué significa eso? Que cada vez que yo coleccione 6.022 por 10 a la 23 partículas, ya sea de moléculas, iones o átomos, estoy coleccionando un mol de eso. Y ese es el factor de conversión que siempre voy a usar para conectar el concepto de mol con conceptos microscópicos, como molécula, iones o átomos. Bien, si yo quiero pasar de moléculas, iones o átomos a gramos, debo pasar siempre por mol. O cualquier cosa que se pueda medir en laboratorio. Gramos, miligramos, kilogramos, litros si sabemos la concentración, etcétera, etcétera. Bien. Ese fue el factor de conversión que yo usé para pasar de moléculas a moles. Y lo hice porque el ejercicio me pregunta cuántas moles de esa molécula hay. O a cuántas corresponden esta cantidad de materia en palabras moles. ¿Verdad? Y ahora como nos preguntan además cuántas moles de sodio, vemos que hay 2 sodios contenidos en la molécula. Por eso digo que mi relación es que por cada mol de sulfuro de sodio existen 2 moles de sodio, que es análogo a una molécula, 2 átomos. Bien. Para que tomen sus apuntes. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a regresar al documento que contiene los ejercicios y ahora vamos a pasar a nuestra segunda parte que es conceptos sobre concentración. Bien, tenemos 6 ejercicios, vamos a irlos desarrollando uno por uno. Una muestra de cloruro de sodio, aquí su fórmula química, que pesa 0.0678 gramos, se coloca en un matraz volumétrico de 25 mililitros y se afora con agua destilada. Bien, nos preguntan ahora, ¿cuál es la molaridad de la disolución resultante? O sea, que hay muchos conceptos involucrados. Vamos a
recordar los conceptos que están contenidos entonces en este problema. Y nos dice entonces, vamos a mirar qué es lo que físicamente está sucediendo en el enunciado. Bien, nos dice que tenemos 0.0678 gramos de cloruro de sodio. Bien, y esa cantidad de materia se coloca en un matraz volumétrico de 25 mililitros. Es decir, bueno, voy a dibujar un balón aforado. Normalmente esto se tiene un balón aforado de 25 mililitros. Colocamos esta cantidad de materia ahí. Luego, con el solvente, que normalmente es agua, vamos a suponer, bueno, que aquí quedó nuestro soluto. Ahora con el solvente completamos hasta la línea de la foda. Bien, con agua destilada. Es decir, esto es agua destilada. La pregunta que nos dicen es cuál es la molaridad, es decir, cuál es la concentración en molaridad que contiene o que describe esta solución. Aquí vemos cómo se prepara entonces la solución y recordemos que molaridad, que está designada por la letra M, no es nada más que los moles del soluto por litro de solución. Es decir, que si queremos calcular la concentración de molaridad, debemos saber estos gramos de cloruro de sodio a cuántas moles corresponden, ¿verdad? Y estos 25 mililitros a cuántos litros corresponden. Entonces voy a desarrollar el ejercicio 2 veces. La primera vez lo voy a desarrollar por pasos y la segunda vez continuo. Bien, entonces, primero, por ejemplo, vamos a mirar cuántas moles de soluto hay. Y para mirar cuántas moles de soluto hay, partimos, por supuesto, de la cantidad de materia que tenemos, que es esta de cloruro de sodio. ¿Verdad? Vamos a hacerlo directamente en un paso y los otros los explico en 2 pasos. Molaridad. ¿Qué son matraz? Un matraz es una... matraz volumétrico tiene esta forma. Entiendo. Bien. Recuerden que en la guía de laboratorio, en los videos, aparece la descripción en video y la explicación de los materiales que se usan normalmente en un laboratorio. Vamos a resolver el ejercicio directamente. Decimos que molaridad es cantidad de soluto por litro de solución. Es decir, necesitamos saber la relación que existe entre la masa de cloruro de sodio y la cantidad de solución que preparamos, que son 25 mililitros de solución. Es masa sobre volumen, pero la masa tiene que estar en moles y el volumen en litros. Entonces vamos a transformar. Voy a cambiar esto de color para efectos didácticos, voy a hacerlo en verde. 25 mililitros de solución. Con el azul, ¿cómo transformamos de gramos a moles? Usamos su masa molar, ¿cierto? Tomamos la tabla periódica, calculamos la masa del cloruro de sodio, nos dice que es 58.5 gramos, ¿cierto? De cloruro de sodio corresponden a un mol de cloruro de sodio. Verificamos unidades, gramos de cloruro, los elimino y entonces ahora ya tengo mi masa, el mol de cloruro de sodio. Bien, que corresponde a lo que me dice mi ecuación. Tiene que ser mol. Ahora, los mililitros debo pasarlos a litro. Voy a hacerlo aquí en verde, acto seguido. Y digo que cada 1000 mililitros de solución corresponden entonces a 1 litro de solución. Verifico unidades, mililitro de solución con mililitro de solución. Y ahora obtengo mi resultado en litros de solución. Bien, si se fijan convenientemente, aquí escribí mililitro arriba y litro abajo para poder cancelar unidades. Lo mismo acá, gramo abajo y mol arriba para poder cancelar unidades. Y verifico entonces qué unidades me quedan a mí. Me quedan mol por un lado y litro por otro. Bien, que corresponde entonces al concepto de molaridad. Es decir, esto es igual a molaridad.
Y procedo entonces a resolver 0.078 por 1 por 1000, todo partido 25 por 58.5 por 1. Y esto me da a 0.0464 molar, como el partido litro. Bien. ¿Preguntas? Básicamente, cada vez que nos piden calcular la concentración, es la cantidad de materia en moles y la cantidad de solución en litros. Bien, para poder entonces obtener al final mol partido litro que corresponda al concepto de molaridad. Bien, si me preguntas, vamos al siguiente, que nos dicen cuántos mililitros de cloruro de sodio de esta concentración se requieren para obtener esta cantidad de masa de cloruro de sodio. Bien. Vamos, por supuesto, a mirar físicamente qué es lo que nos están preguntando y luego pasamos a darle solución al ejercicio. Bien. Reitero que es importante determinar el sentido físico de lo que sucede para así poder nosotros tomar decisiones en qué tipo de cálculo hacer. Bien. Nos dicen entonces acá que tenemos una solución de cloruro de sodio 0.163 molar. Vamos a suponer que es un vaso, no nos dicen, vamos a suponer que es un vaso que tiene cloruro de sodio con concentración 0.163 molar. La cantidad que sea. Bien. Nos dicen que de aquí debemos extraer una cantidad, vamos a suponer que lo hacemos con una pipeta, esto se le llama una alícuota, habíamos visto antes, alícuota, que es una parte de la solución total. Se toma una alícuota, bien, y de esa alícuota debemos extraer una cantidad específica con el objetivo de tomar estos gramos de cloruro de sodio. La pregunta es, ¿cuánto es este volumen que tomamos? ¿O cuánto es el tamaño de esta alícuota? Eso es lo que nos están preguntando en el fondo. Tomo mi solución con esta concentración, debo tomar una cantidad de mililitros, que en este momento no sé cuál es, para poder obtener 0.0958 gramos de cloruro de sodio. Entonces voy a hacerlo por pasos, donde determino cuántos gramos hay contenidos en un mililitro. Esa es la primera pregunta natural que uno se puede hacer. Y así puedo saber después cuántos mililitros voy a tomar. Tengo 0.163 moles por cada litro de solución. Eso es lo que me dice mi concentración. 0.163 molar son 0.163 moles por cada litro de solución. Bien. Entonces, ahora yo voy a transformarlo aquí directamente para no escribir tanto. Yo sé que un litro son 1000 mililitros, así que lo escribo directamente. Y ahora lo que voy a hacer es saber cuántos gramos hay ahí dentro. Digo que una mol de cloruro de sodio, ¿cuántos gramos son? 58.5 gramos, habíamos visto en el ejercicio anterior, de cloruro de sodio. Bien, verificamos unidades, moles por este lado, y me queda entonces que 0.0954 gramos es un mililitro. Estamos diciendo entonces que cada mililitro pesa o contiene esta cantidad de gramos. Bien, ¿de qué? De cloruro de sodio. Ahora nos preguntan si queremos esta cantidad de gramos, ¿cuántos mililitros debemos tomar? Una regla de 3 sencilla basta, pero vamos a hacerlo por factor de conversión. 958 gramos de cloruro de sodio es lo que necesitamos obtener, ¿cierto? Y sabemos ahora que esta cantidad de gramos están contenidas en un mililitro. Están contenidos en un mililitro. Y entonces ahora, gracias a esto, yo puedo pasar de gramos de cloruro de sodio a mililitros de solución.
Procedo y me dice que debo tomar 10.04 mililitros. Es decir, que aquí, si esta solución yo tomo 10.04 mililitros, ¿verdad? Obtengo 0.0958 gramos de cloruro de sodio. Supongamos que la necesidad de la empresa en este momento, o de la industria, es saber o determinar o eliminar una cantidad de algún metal en alguna solución, y se requieren estos gramos. Entonces tengo dos opciones: o peso cloruro de sodio directamente y lo incorporo a la solución, o lo saco de una solución a través de este procedimiento. ¿Sí? En un solo factor de conversión, ¿cómo sería? Me dice que yo necesito obtener 0.0958 gramos de cloruro de sodio, ¿cierto? Y ahora voy a pasarlos a moles para poder conectarlo con el concepto de concentración. Es decir, que cada 58.5 gramos de cloruro de sodio corresponden a un mol de cloruro de sodio, ¿cierto? Y mi concentración me permite a mí conectar moles con litros. Lo vemos acá. Y decimos entonces que la concentración es 0.163 molar, es decir, de 0.163 moles de cloruro de sodio están contenidas en un litro. Puedo hacer el factor de conversión o simplemente escribir directamente este mismo número en mililitros. Verifico unidades: gramos, 1 gramo de cloruro de sodio por un lado, y por el otro lado, las moles de cloruro de sodio. Y eso, por supuesto, me va a dar 10.04 mililitros. Bien. Y que cualquiera de los dos pasos o de los dos procedimientos es correcto. Recuerden, no hay soluciones o procedimientos únicos para este tipo de problemas. Bien. ¿Preguntas? Profe, Sí. ¿para qué sacó los gramos partidos en ml? Son dos maneras diferentes de resolver el ejercicio. Bien. Normalmente lo hubiera resuelto por acá. Bien. Pero para demostrar que no existe un único camino, lo hice de esta manera. Bien. Entonces, en este primer paso lo que estoy diciendo es, ¿puedo saber cuántos gramos de sal, esto es sal, cuántos gramos de sal hay en un mililitro? Sí, lo hago así. Y después, con una regla de 3 o un factor de conversión, puedo pasar de estos gramos a de estos gramos a cuántos mililitros equivalen. Entonces, son dos procedimientos diferentes que me dan la misma respuesta. Profe, ¿Vale? ¿dónde sacó el 0,163 mol? De la concentración. Recuerden aquí, flecha. Recuerden que 0.163 molar significa que tengo 0.163 moles por cada litro. Y aquí lo escribí directamente en mililitros. Escribí un factor de conversión menos. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. en el solo paso, entonces, primero los gramos, los paso a mol para pasarlo a Mira, mililitros. a mililitros, sí, a través de la concentración. Mm. Eso. Sí, ya, vale. ¿Alguna otra pregunta? ¿O procedemos con el siguiente? Bien, el siguiente, tercero, sí. Nos dicen cuántas moles de sal, ¿cierto?, deben colocarse en un matraz volumétrico de 50 mililitros para obtener una disolución 0.15 molar de cloruro de sodio. Bien. ¿Cuántos gramos de cloruro de sodio equivalen? Vamos a transformar este enunciado a una situación real. Bien. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes están trabajando en alguna industria, en algún laboratorio, en alguna empresa, y le piden a usted que dio química en algún momento de su vida en la universidad,
¿cierto? Que prepare una solución 0.15 molar o 50 mililitros de una solución 0.15 molar de cloruro de sodio. Bien. Para alguna aplicación, necesidad que tenga la industria, la empresa, el laboratorio en ese momento. La pregunta es, ¿cómo lo hago? Tomo mi balón de 50 mililitros y debo incorporar ahora una cantidad de gramos, ¿cierto? De cloruro de sodio, los que quieran que equivalgan, y una vez, entonces completo con agua destilada hasta el aforo, que es la línea de acá. Bien. La pregunta ahora es, ¿cuántos gramos debo yo pesar en mi laboratorio o donde esté para preparar esto? Bien. Entonces, me dicen a mí que yo necesito preparar 50 mililitros, ¿cierto? De esa solución. Y qué importante, ¿qué podemos sacar de esos 50 mililitros? Podemos decir, por ejemplo, que cada 1000 mililitros deben contener 0.15 moles. Bien, recuerden que esto que está acá es la concentración, escrita en mol por mililitro, o mol por litro. Aquí, eso es lo que me dice a mí la concentración. Que tengo 0.15 moles por cada litro. Lo que hice fue escribir un factor de conversión menos y escribir directamente, en vez de litros, mililitros. Bien. Por supuesto que eso lo puedo hacer en un solo paso. Bien, en un solo paso, ¿cómo sería? Para encontrar de una vez los gramos. Voy a dejar aquí un espacio grande intencionalmente. Nos dicen que un mol de cloruro de sodio tiene una masa, ya habíamos visto, de 58.5 gramos de cloruro de sodio. Para evitar confusiones, más bien lo voy a hacer aquí junto. Acá. Y obtengo, verificando mis unidades, ¿cierto? Mililitro de solución, perdón. Mililitro de solución con mililitro de solución, mol de cloruro, y obtengo mi valor en gramos de cloruro de sodio. ¿Verdad? ¿Cuántos gramos equivale? Procedo con mi calculadora, resuelvo, y me dicen que son 0.44 gramos. 0.44 gramos. O sea que aquí ya hay respuesta a cuántos gramos hay, ¿cierto? Pero también me está preguntando cuántas moles hay. Bien. Y para ver cuántas moles hay, lo que yo hago es, en vez de hacer mi factor de conversión completo, haber hecho solamente, voy a copiarlo exactamente aquí abajo, hasta acá. Bien. Es decir, que mi factor de conversión hasta este punto me da mi respuesta para la primera pregunta, moles. Y si hago el factor de conversión completo, obtengo mi respuesta en gramos. Bien, procedo entonces, verifico unidades, resuelvo. Y esto me dice que son 7.5 por 10 a la menos 3 moles. Bien. Y a partir de aquí, yo por supuesto puedo pasar de moles a gramos, que es lo que estamos haciendo acá. Si copian este factor de conversión acá, van a obtener esta respuesta. Bien. Entonces pude haberlo hecho por pasos, haber hecho un factor de conversión completo y haber dicho que hasta esta primera parte obtengo moles y hasta el final gramos. Bien. Métodos diferentes, pero van a llegar a la misma respuesta. Bien. Lo importante siempre, bueno, en estos casos que son académicos, es dar respuesta a las preguntas que nos dicen. ¿Cuántas moles? 7.5 moles. Por 10 a la menos 3. ¿Cuántos gramos? 0.44 gramos. En el fondo, lo que yo debo hacer en mi laboratorio es tomar estos 0.44 gramos, ¿cierto? Incorporarlos a mi matraz o a mi balón volumétrico y completar con agua hasta el aforo. Y obtendría entonces mi solución. Ya más adelante en los siguientes laboratorios vamos a mirar para qué sirven este tipo de soluciones. ¿Bien? Que, por ejemplo, vamos a
cuantificar cantidad de metales en una muestra de agua. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Entonces, vamos a continuar con el próximo ejercicio. Este era el tercero. Bien, vamos al cuarto. Nos dice el cuarto. Un químico tituló 25 mililitros de hidróxido de sodio con esta concentración con una disolución de 0,50 molar de ácido sulfúrico. ¿Bien? ¿Cuántos mililitros de la disolución del ácido sulfúrico utilizó si la reacción fue cuantitativa? ¿Qué significa esta precisión en el lenguaje que dice si la reacción fue cuantitativa? ¿Bien? Nos dice a nosotros que, bueno, existen dos maneras de verificar cómo sucede una reacción, ¿verdad? Una parte sería una forma cualitativa, en el fondo que simplemente ver aproximadamente cómo se comportaría o aproximadamente qué cantidad de alguna solución debería usar, ¿cierto? Y una versión cuantitativa, que es la que nos propone el ejercicio, que es intencionalmente desde el principio saber con la mayor precisión posible qué número o qué cantidad de, en este caso, solución de ácido sulfúrico se debería usar. Bien, entonces... Profe, ¿sí? ¿qué es tituló? ¿Mezcló o no? Voy a explicar eso, bueno, lo expliqué en la clase anterior, vamos a retomarlo. La titulación, recuerden que es un proceso en el que yo tomo una solución conocida a través de una bureta con llave, está la llave de paso, y a través de un goteo dentro de una solución. En esta solución es una solución de concentración desconocida, ¿cierto? Pero conozco qué es y conozco su volumen. Su volumen. En este caso, conozco qué es, conozco su volumen y conozco además su concentración. Y la titulación lo que nos permite a nosotros es determinar a través de las ecuaciones químicas, de las reacciones químicas, qué concentración tiene esta solución de acá. Bien. Entonces, lo que nos dice a nosotros esto es que yo tengo hidróxido de sodio por un lado, ¿cierto? Y además tengo ácido sulfúrico, todos en solución acuosa, es decir, soluciones. El resultado de la reacción en este momento no nos interesa, bien, porque la titulación lo que nos dice a nosotros es el mecanismo, que es este, por el cual yo puedo determinar la concentración de la solución que tengo acá. Entonces lo que está diciendo es, voy a agregar ácido sulfúrico, ¿cierto? Que ese ácido sulfúrico tiene una concentración 0,50 molar y que tiene un volumen que yo puedo medir. ¿Y cómo lo mido? Porque estoy dejando caer gota por gota y por lo tanto tengo el control de cuánto voy a gastar. Cuando esto reaccione completamente y se acabe la cantidad de hidróxido de sodio en esta mezcla, va a haber un cambio que se llama punto de equilibrio. El punto de equilibrio va a haber un cambio normalmente de incoloro a rosado porque se incorporó unas gotitas de un indicador que tiene este comportamiento. Cambia de incoloro a rosado cuando se acaba el hidróxido de sodio. Bien. Ahora el ejercicio además nos dice que aquí teníamos 25 mililitros, ¿cierto? De hidróxido de sodio con concentración 0,20 molar. Vamos a suponer que la persona que hizo esto desarrolló el ejercicio, calculó todo y encontró que la mezcla tenía una concentración 0,20 molar. No escribió cuánto gastó de ácido sulfúrico y ahora nos preguntan cuánto gastó. Bien. Entonces recordemos que para estos casos debemos tener en cuenta dos cosas. La primera, bueno, podemos hacerlo por supuesto por un factor de conversión como lo vimos en clases anteriores. Bien. O la segunda, haciendo uso de una ecuación que derivamos de este tipo de ejercicios, donde decíamos que el volumen del ácido por concentración del ácido
por cantidad del ácido era igual a volumen de la base por concentración de la base por cantidad de base. ¿Y a qué me refiero con cantidad de ácido, cantidad de base? Recordemos que cantidad de base es la cantidad de OH que tiene la mezcla. En este caso tenemos 1 H, por lo tanto, tenemos una base. Bien. Y para el caso del ácido sulfúrico, tiene 2 hidrógenos, por lo tanto, decimos que tiene 2 ácidos. Bien, para poder conectar entonces nuestra relación de las dos moléculas que reaccionan con nuestra ecuación. Y nos preguntan entonces, ¿cuál es el volumen del ácido? Cuando nos preguntan cuál es el volumen del ácido, lo que hacemos es despejar volumen del ácido. Y al despejar volumen del ácido, nosotros obtenemos entonces que concentración de la base por volumen de la base por cantidad de base partido concentración del ácido, cantidad del ácido. Y simplemente reemplazamos. Bien. ¿Cuál es la concentración de mi base? 0.20 molar. ¿Qué volumen tenía la base o el hidróxido de sodio? 25 mililitros. ¿Cuántas bases contiene su fórmula química? Una. Por 1. Bien. Y en el denominador tenemos entonces concentración del ácido. ¿Cuál es la concentración? Perdón, concentración del ácido. ¿Cuál es la concentración del ácido? 0.50 molar por cantidad de ácidos. ¿Cuántos ácidos dijimos que tenía la fórmula del ácido sulfúrico? 2. ¿Por qué? Recordemos, 2 hidrógenos. Por 2. Verificamos unidades. Molar con molar. 1 y 2 son adimensionales, es decir, no tienen unidades. Y por lo tanto, nuestra respuesta queda en unidades de mililitro. Resolvemos y dice que estos son 5 mililitros. Es decir que cuando yo gaste 5 mililitros de este ácido, ¿cierto? 5 mililitros de este ácido, me va a reaccionar todo el hidróxido de sodio y en el laboratorio yo puedo evidenciarlo porque esta mezcla pasa de ser incolora a tener un color rosado tenue. Voy a escribir aquí un rosado tenue. Es un rosado muy débil. ¿Bien? ¿Preguntas hasta acá? Profe, ¿Sí? esos 25 ml, ¿a qué pertenecen? Este a la base, al hidróxido de sodio que tiene una concentración 0.20 molar. Ay, 25 ml. Ah, ya. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos entonces al siguiente, que aquí ya vamos a hablar entonces del concepto de dilución, que también lo vimos anteriormente. Bien, se tiene una solución acuosa 1 molar de permanganato de potasio. Bien, ¿qué volumen de esta solución deberá tomarse para preparar 1 litro de una solución acuosa 0,4 molar del mismo permanganato? Por supuesto, vamos a hacer la traducción a qué es lo que sucede físicamente en esta situación y a mirar el procedimiento por el cual podemos dar respuesta a la pregunta. Nos dice que tenemos, vamos a suponer que lo tenemos en un matraz, que también se conoce como el Ermeyer. Tenemos un matraz, ¿cierto? Y que este matraz tiene una solución acuosa 1 molar de permanganato de potasio, ¿cierto? Y nos dicen que de aquí debemos extraer, o nos preguntan, ¿cuánto de aquí debo extraer yo? ¿Cierto? Recordemos que entonces a esto se le llamaba alícuota, ¿cierto? Alícuota se llama esto, cuando extraemos una parte de una solución grande. ¿Cuánto de esto debemos extraer nosotros, ¿cierto? Si ahora quiero obtener una solución, siempre que decimos preparar una solución, recordemos, lo hacemos en un balón. Si queremos obtener ahora una solución de 1 litro, o sea, nos dice que mide 1 litro. 1 litro.
¿cierto? Y esta mezcla debe tener ahora una concentración 0.40, perdón, 0.4 molar del mismo permanganato. Bien, es decir, básicamente lo que estamos diciendo es, tenemos una concentración, perdón, una solución concentrada a 1 molar, muy concentrada. Tomamos una parte de esa mezcla y la vamos a diluir hasta completar 1 litro. ¿Cuánta parte de esa mezcla debemos tomar para que esta nueva concentración corresponda? Vamos a hacerlo aquí así. Por supuesto, esto es agua, para que corresponda a esta concentración. Recordemos que habíamos visto en diluciones que podíamos pasar de una concentración concentrada o de una mezcla concentrada a una mezcla diluida, ¿cierto? Y que la cantidad de moles de permanganato de potasio que se extraen de acá, pasan por la pipeta y llegan al balón, debe ser la misma. ¿Por qué? Porque no vamos a crear de la nada permanganato de potasio o va a desaparecer así espontáneamente. Y que de aquí encontramos una ecuación que nos decía concentración 1, volumen 1, es igual a concentración 2, volumen 2. Me parece, pues. Concentración 2, volumen 2. ¿Bien? Y entonces vamos a tomar 1 como concentrado, 2 como diluido en este caso. ¿Bien? Y nos preguntan ahora es, ¿qué volumen de esta concentración o de la solución concentrada debo tomar? Es decir, ¿qué volumen de acá debo despejar mi volumen? Y obtengo entonces de acá que esto me da concentración 2, volumen 2 partido concentración. ¿Y quién es mi concentración 2? Mi dilución, 0.4 molar. 0.4 molar. ¿A qué volumen debo prepararla? A 1 litro. Partido, concentración 1, es decir, la concentración inicial, 1 molar. 1 molar. Verifico unidades. Molar con molar me queda entonces en litro y obtengo un valor de 0.4 litros. Entonces en el laboratorio no tenemos cómo medir 0.4 litros, pero sí tenemos cómo medir su equivalente en mililitros. 400 mililitros. ¿Bien? Es decir que tomamos 400 mililitros de acá, los incorporamos a este valor, luego agregamos agua, agua, agua hasta completar 1 litro. Y cuando completemos ese litro, tenemos una solución con una nueva concentración mucho menor que la inicial. Por eso se llama dilución. Bien. Profe, Sí. ese, el que está arriba de lo que, del agua, naranja, es un 12, ¿dónde está la línea? No, es 1 litro. Ah, ya, gracias. 1 litro. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no, vamos. Profe, Sí, cuéntame. entonces cuando utilicemos la alicuota vamos a usar esa fórmula, ¿cierto? Sí, cada vez que se pida una dilución a través de una alícuota, se usa esta ecuación. Y si titulamos la otra ecuación que mostró en el Y si ejercicio tú das pasado. la misma ecuación, pero ahora cambian los unos y los dos por ácidos y bases, y le agregan ahora qué cantidad de ácido o qué cantidad de base tiene la forma. Ah, ya. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Profe, no entendí cuando se ocupa la licuota. Cuando sacamos una parte, alícuota es una palabra que nos indica a nosotros que extraemos una parte de una solución. ¿Cuánto equivale esta parte? En este caso equivale a 400 mililitros. Y se usa cuando quiero tomar una concentración concentrada, perdón, una solución concentrada, y quiero obtener después, a partir de esa concentrada, una diluida o de menor concentración. Es un proceso de dilución. Bien.
Entonces, siempre que vayamos a reducir la concentración de una mezcla o de una solución, usamos el concepto de dilución a través de esta ecuación. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a mirar entonces el último ejercicio. El último ejercicio nos dice a nosotros: el sodio es un metal reactivo, ¿bien? Que reacciona en forma instantánea con el agua para dar gas hidrógeno y una disolución de hidróxido de sodio. Aquí su fórmula química. ¿Cuántos gramos de sodio metálico se necesitan para obtener 7.81 gramos de hidrógeno según la siguiente reacción? Aparece la reacción química, ya está balanceada. Y entonces vamos a dar solución al problema. Es un problema clásico de estequiometría. ¿Bien? Entonces tenemos el enunciado y nuestra ecuación. Nos dicen entonces que partimos. Voy a volver más bien a escribir la ecuación química. Tenemos 2 sodios más 2 agua líquida que producen 2 hidróxido de sodio acuoso más hidrógeno en estado gaseoso. Bien. Y nos dicen que a partir de esta ecuación se usan 7.81 gramos de hidrógeno. Perdón, se quieren obtener 7.81 gramos de hidrógeno. Bien. Y nos preguntan es ¿cuánto metal? Aquí, ¿cuánto metal debemos usar para obtener esa cantidad de hidrógeno? Entonces, vamos a resolver el ejercicio. Normalmente lo resolvíamos de derecha a izquierda. Ahora este análisis tiene que ser de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque este es el valor que conocemos. Así que pasamos desde estos gramos a moles de hidrógeno. Luego, con estequiometría, observando la ecuación química más bien, reconocemos que por cada mol de hidrógeno se necesitan 2 moles de sodio. ¿Sí? Necesitamos saber cuántas moles de sodio y ahí transformamos entonces a gramos. Cuando hacemos todo ese proceso, sabemos entonces la relación que existe entre gramos de hidrógeno y gramos de sodio. Procedemos entonces desde acá, 7.81 gramos. 7.81 gramos de hidrógeno, ¿cierto? Pasamos a moles, haciendo uso de su masa molar. Vamos a tabla periódica, miramos cuánto tiene de masa, encontramos que es 2.02, perdón, 2.02, aquí falta la unidad, 2.02 gramos de hidrógeno corresponden a un mol de hidrógeno. Bien. Como ya sabemos, este valor, ahora miramos la relación que existe entre mol de hidrógeno y mol de sodio. Un mol de hidrógeno, según nuestra ecuación química, se forma si usamos 2 moles de sodio. Un mol de hidrógeno se forma si usamos 2 moles de sodio. Profe, ¿Sí? pero la ecuación está equilibrada, ¿se dice, profe? Sí. 4, 2, 4, 1 oxígeno, 2 oxígeno, sí está equilibrado. Gracias por la pregunta. Ya, entonces habíamos dicho que un mol de hidrógeno se forma cuando usamos 2 moles de sodio. Entonces un mol de hidrógeno se forma cuando usamos 2 moles de sodio. Y ahora pasamos de estas moles de sodio a gramos, usando su masa molar. Vamos a tabla periódica y nuestra tabla periódica nos dice que un mol de sodio tiene una masa de 23 gramos aproximado. Procedemos entonces con verificación de unidades. Gramos de hidrógeno los puedo cancelar, igual con sus moles de hidrógeno e igual con las moles de sodio.
Procedo entonces a hacer la matemática, perdón, aritmética 7.81 por 1 por 2 por 23, todo partido 2.02 por 1 por 1. Y por supuesto que para ahorrar tiempo en la calculadora no escribo los otros. Y esto me da 177.85 gramos de sodio. Bien, es decir, que si yo quiero formar 7.81 gramos de hidrógeno, necesito partir inicialmente con 177.85 gramos de sodio. Y, por supuesto, exceso de agua. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Chicos, si no hay preguntas, recuerden que esto va a estar subido en la plataforma de eFinis al final del día. Voy a enviarles el anuncio para la presentación de los póster y los links para su reunión de ayudantía la siguiente semana. ¿Bien? Así que si no hay preguntas, Profe, sí, cuéntame. nos complicó el tema del APP y aún lo estamos intentando resolver. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Lo podemos Bien. mandar igual? Este debieron haberlo enviado ese mismo día, porque ya se cerró la plataforma. Y las preguntas que tengan sobre el ABP la vamos a discutir en